Buenas tardes y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? ¿Cómo están atravesando esta semana? Esta semana que aparentemente es tranquila, pero uno nunca lo sabe. Van a empezar a aplicarse el aumento de colectivos en el segundo tramo de el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires, porque deja de funcionar el sistema integrado que permitía que a los usuarios del transporte de pasajeros se le descontaran un porcentaje bastante importante del segundo tramo utilizado y casi era gratuito el tercer tramo. Aquellos que viven en las localidades más alejadas de la ciudad de Buenos Aires y que deben ir a trabajar a la ciudad, se les va a complicar la diaria, lamentablemente. ¿Por qué motivo? Porque al suspenderse eso, en la ciudad de Buenos Aires es muy factible que los que vienen desde la provincia de Buenos Aires tengan que abonar el monto total de lo que era su primer boleto. Es decir, si bien en la ciudad de Buenos Aires no van a tener el aumento porque eso lo va a subsidiar el gobierno de Jorge Macri, dicho esto, para el que viene con el tren desde cualquier localidad y después se suma a un colectivo o a un subte, ese segundo tramo le va a correr la tarifa que venía utilizándose como primer tarifa. Y acá va a haber una diferencia. Estamos hablando de un gobierno que mantiene fijo al dólar. Para que usted se dé una idea, el dólar tiene el mismo valor que casi cuando se fue Sergio Massa. Y la inflación que hubo desde ese momento hasta ahora fue del 60%. Entonces, algo está pasando. ¿Eso en algún momento se va a acomodar? Es la gran duda que tenemos todos. Para el gobierno no hay duda. Se van a ir equilibrando las balanzas, se van a proyectar superávit y eso va a compensar el valor del dólar y en definitiva el valor de los bienes. Ahora, si esto no sucede, ¿cuánto faltará para que la gente se dé cuenta que este es un gobierno autoritario y autocrático? Que cree poquito en la democracia, porque también sus votantes creen poco en la democracia, porque la democracia no le dio resultados, no le dio soluciones, porque el discurso emblemático de Raúl Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa, no sucedió, que 40 años después no podemos ir a un hospital público, no podemos ir a una escuela pública, no tenemos seguridad. La justicia es solamente para los que tienen poder o los que tienen los abogados vinculados con el poder. Y comer viene siendo muy, pero muy difícil. No le estoy hablando en términos personales, no le estoy hablando a título directamente de, señores, a mí me falta, no. Pero lo estamos viendo, lo estamos notando. Entonces este gobierno que no cree en la democracia tal cual uno cree y tal cual nos enseñaron y nos siguen enseñando, porque cuando estudia uno con nuestros hijos se da cuenta que sigan hablando de la división de poderes, de la república. Este gobierno a los periodistas, a los cuales descalifica cotidianamente, por el solo hecho de preguntar o de brindar informaciones incómodas, que es nuestro rol. A ver, para que usted lo sepa, para mí no es noticia el avión que llega a un aeropuerto, para mí es noticia el avión que se cae. Entonces tengo que preguntarme por qué se cayó, cuál fue el defecto. Bueno, esos somos los periodistas. Después los que publican por acá tienen otra nomenclatura, otra calificación, pero no es periodista que simplemente da una opinión.
o baja línea o agrede. Y nos quieren limitar el acceso a la información pública. Y yo les digo esto nada más. Che, a los periodistas les acotás el ingreso a la información pública porque estás enojado porque te preguntan por tus perros. Elegís a un juez como Ariel dijo para que sea cortesano, es decir, para que sea juez de la Suprema Corte. ¿No estás buscando impunidad? ¿Por qué le dan tantas vueltas? ¿Por qué algunos análisis se preguntan qué es lo que está haciendo el presidente? ¿Cómo no le aconsejan que el hijo es peligroso para...? A ver, desde un experto en delitos cibernéticos hasta es el único que conoce el Poder Judicial. Son algunas de las definiciones escuchadas del presidente de la Nación para defender la candidatura del hijo. ¿No es más fácil decir, che, estoy buscando impunidad, como la buscó Carlos Menem cuando nombró a su corte adicta? ¿No es más fácil eso? Y después, aquellos salvajes que defienden este gobierno de manera crítica, al que se les perdió la mirada crítica, bajan sus ventas, bajan sus proyecciones laborales, no pueden construir como lo venían haciendo, no pueden viajar como lo venían haciendo. Todos esos a los que una parte del cerebro se le anuló porque no ven que pueda haber un problema, les aconsejo que vayan viendo esto que les estoy diciendo y que tiene que ver con la calidad institucional. No sea cosa que este gobierno, que es una mezcla entre el kirchnerismo y el menemismo, que en la Corte quiere poner menemismo y en la diaria ejecuta kirchnerismo, después nos tengamos que agarrar la cabeza. No sé si estoy en condiciones de saludar a Alejandro Zamorano. Alejandro es el presidente de la Coalición Cívica de La Matanza, pero además es un dirigente político de mucha trayectoria, al cual le voy a consultar cómo está viendo la situación del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que está siendo procesado por abuso sexual y además pone en crisis al principal partido de la oposición, pero también al oficialismo de la provincia de Buenos Aires y se desarma la estructura de La Matanza. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por llamar. No, cuénteme, ¿qué está viendo? ¿Qué parece que va a suceder en caso de que lo condenen a Espinosa? Bueno, primero y principal, nosotros hace rato ya hemos pedido que el intendente o pida licencia o renuncie frente a un procesamiento confirmado en segunda instancia. Usted sabe que yo soy abogado, yo leí el procesamiento de la doctora Galetti de 52 páginas y la Cámara confirmó eso. La semana pasada el intendente pidió permiso para viajar a Puerto Rico a un congreso sobre ética y lucha contra la corrupción y la jueza se lo prohibió por peligro de fuga, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros sostenemos que el intendente tendría que haber renunciado o como mínimo haber pedido licencia para que no suceda lo que está sucediendo. Vamos a tratar de acomodarnos mejor, Alejandro, porque ahora estamos teniendo dificultad con la comunicación. ¿Usted me escucha bien? Estamos hablando con Alejandro Zamorano, se cortó la comunicación. Vamos a un breve corte y en un minuto retornamos con la comunicación con Zamorano y una declaración muy impactante de un intendente peronista que habla sobre Milei, que amerita escucharlo. Adherite a la boleta digital.
Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gov.ar. Es la cantidad de móviles de seguridad en Malvinas Argentinas. 130 para llegar más rápido. Llama al 911 para que cualquiera de ellos se acerque. Municipio de Malvinas Argentinas. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos, esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Estábamos realizándole una entrevista a Alejandro Zamorano, es el presidente de la coalición cívica de La Matanza, y él nos estaba haciendo referencia sobre la imposibilidad de salir del país que le pesa al intendente debido al fallo de segunda instancia que ratifica todo lo actuado por la jueza que inició el procesamiento por abuso sexual. Alejandro, ¿me escucha bien ahora? Ahí lo vemos que se está moviendo. Sí, yo los escucho. Bien, perfecto. Alejandro, entonces, usted me dice que pidieron que el intendente tomara una licencia hasta que esto se aclare por lo menos, que efectivamente el oficialismo local no lo aceptó. Pero ¿qué cree que va a pasar en el corto plazo? ¿Cómo ve usted que se está moviendo el propio peronismo, que es por donde va a empezar a verse la descomposición del sistema? Bueno, eso es más o menos, porque ustedes vieron que el PJ tiene la habilidad de que cuando se acercan las elecciones están todos juntos, ¿no? Fíjense lo que pasó con Cubría. Cubría hizo la oposición, fue una interna con el intendente, sin embargo ahora el bloque de concejales está unido. Entre esos concejales está el presidente deportivo Laferrere, que fue detenido hará unos 30 días en una sesión. A todo esto, el lunes pasado hubo una guerra entre las dos facciones de la barra brava de ese club. Eso no salió en ningún lado, nadie se enteró, hubo un montón de tiros, suponemos que hubo muertos, dicen solamente que hubo un herido de bala, pero... ¿A dónde fue el enfrentamiento? ¿En la cancha o...? El enfrentamiento fue a más o menos unos 300 metros de la cancha, donde estaba las barras de seguridad que la policía controlaba quienes tenían entradas, ¿no? Entonces ahí es donde se armó una parte de los disidentes, encerraron a la barra brava oficial, digamos. La barra brava oficial estaba enterada de que esto había sucedido, así que fueron armados, y entonces se dispararon más de 100 tiros. Bueno, ni el intendente, ni el gobernador, nadie dijo nada, esto no salió. Fíjese que usted es un periodista muy informado y usted no estaba al tanto de esto. Bueno, los vecinos de La Matanza estamos expuestos a esto. ¿Por qué? Porque el intendente no gobierna, el Poder Ejecutivo no gobierna. Ahora, es cierto que el intendente en las últimas elecciones ganó con una diferencia apreciable. Es cierto también que tiene una mayoría muy abultada en el Consejo Deliberante, y también es cierto que la oposición
bueno, no hace una oposición como la que corresponde, ¿no es cierto? Fíjense que de esto tampoco dijeron nada ninguno de los concejales, y solamente 3 concejales de la oposición pidieron la renuncia o la licencia del intendente frente a su procesamiento, ¿no? ¿Cómo Así están que, trabajando los libertarios ahí? Porque siempre hay dudas sobre el trabajo de los concejales supuestamente libertarios y que venían contra la casta. Mire, yo no quiero meterme en otro partido, pero lo cierto es que el bloque se rompió. Entre ellos hay algunos, los conozco de antes de las elecciones, de antes de que intervinieran en política, y son excelentísimas personas, pero no tienen una, como nos está pasando, como está pasando a los concejales de Juntos, ¿no? Es decir, repito, solamente 3 concejales pidieron la licencia del intendente frente a la gravedad de lo que sucedía. Así que también son muy críticos de esto, y eso que yo he tratado de hablar con ellos para decirle, pero ¿cómo actúan de esta manera? Pero bueno, parece ser que todavía no se animan a dar el paso y hacer una oposición. Y bueno, desde la coalición cívica lo que queremos expresar es que la coalición cívica está dispuesta a encabezar la oposición, una verdadera oposición en La Matanza, ¿no? Para que La Matanza cambie y no siga cayendo como estamos cayendo, ¿no? Es decir, hoy por hoy el 80% de nuestros vecinos se quieren ir del distrito, y la mayoría de nuestros vecinos, cuando tienen que ir al médico, cuando tienen que ir a hacer un trámite, cuando tienen que ir a obtener algún beneficio, deben irse a otro distrito, o se van a la ciudad de Buenos Aires, o se van a Morón, o se van a 3 de febrero, ¿no? Alejandro, le envío un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. No, gracias a usted, hasta luego. Alejandro Zamorano, que efectivamente estaba a punto de participar de una reunión que ya tenía programada, lo llamamos de urgencia para conocer cómo viene el tema. Y ahora que estaba repasando lo que sucedía en La Matanza, lamentablemente hay que hablar de una denuncia que ahora está sufriendo el rector de la Universidad de La Matanza, el doctor Martínez, que fue acusado también de abuso sexual o de acoso sexual. La causa está siendo investigada por la Justicia de San Martín, fue presentada por una vieja secretaria personal, vieja en términos de años, no de edad, que venía trabajando con él de hace más de 25 años. Así que hay que ver también cómo se desarrolla este camino. Desde el rectorado de la universidad manifiestan que esto es claramente una operación política en contra de una persona que más de una vez discutió directamente con las autoridades de La Matanza, pero por el otro lado, la denuncia tiene algunos visos por cómo comentan en el ámbito académico matancero de tener que ser investigado. Todavía no podemos abrir un juicio de valor y en el próximo bloque vamos a hablar de algo que tiene que ver con las universidades y que es cómo los intendentes siempre quieren apropiarse de las universidades. Las quieren tomar como propias, como si fueran del municipio. ¿Y saben qué? Son nacionales, es otra jurisdicción. Después, si pueden combinar proyectos, sería mucho mejor, pero no creérselos como propio. Hablando de hechos políticos también que habíamos marcado al inicio de del bloque anterior, Ariel Sujarchuk habló con la FM Delta. Hizo una larga entrevista, creo que va a empezar una campaña muy importante de promoción personal el intendente Escobar. Pero en un momento de esa charla habló de lo que debe pasar dentro de la oposición, la relación con el presidente de la Nación y cómo lo considera. Escuchen bien lo que dijo
para después analizarlo. Y te insisto, ¿qué crees que tiene que hacer el peronismo? ¿Hay un solo peronismo hoy? ¿Hay distintas corrientes? Lo que pasó, y también digo, la irrupción de Milei en la escena política divide aguas. En principio cambia el eje de la grieta. Hoy está los que están con el gobierno, que es una cantidad muy importante, y el partido oficial, el partido de gobierno, que es el partido de la antipolítica, es el que está más fuerte. Los partidos de la política más tradicional, le hace el PRO, el radicalismo y el peronismo, están en una crisis permanente de distintas características. El PRO, si al gobierno le va bien, lo termina subsumiendo, ni siquiera necesita acordar, se le lleva todos los votos, y si le va mal, el péndulo se va para otro lado. El radicalismo, bueno, se replantea cuál es su lugar en la sociedad, y el peronismo está en un momento de degradación enorme, de una interna sumamente estéril, danina, y de una y está en plug con la sociedad, estamos desconectados. No significa que los que tenemos gestión no tengamos conexión, yo estoy hablando estructuralmente. Y hay una diáspora de peronismo, de peronistas fuera del justicialismo. De hecho, que no se malinterprete, yo creo que este es un gobierno de derecha, no antiperonista. Entonces, hay que entender que no es la misma situación que teníamos con el macrismo, que decididamente tenía una política antiperonismo de cualquier estilo que te puedas imaginar. Por lo tanto, creo que hay que buscar encuentro en torno a las ideas y no en torno a las personas, por lo menos por ahora, en torno a pensar para futuro y no estar vintage mirando siempre el pasado, porque para atrás inexorablemente no se vuelve. Y después reconstruir escenarios que nos permitan darle una alternativa seria a la gente, explicando que una mala ejecución no significa que hay que cambiar de ideas, sino de intérpretes. Pero no en torno a quién junta más personas en una foto, porque la verdad que eso también atrasa un montón. Hay un montón de cosas ahí que abren puntas. Bueno, me invitaste a hablar. Bueno, era justamente, pero digo, no. Si querés hacemos No, está muy bien. Títulos. No, es que, bueno, ese es un tema. Bueno, me dijiste lo de los títulos, sí que te voy a preguntar por eso, que te iba a preguntar después. Yo me quedé pensando en lo que decías, que es un gobierno que no es antiperonista. ¿En qué lo ves a diferencia del de Macri? ¿Qué guiño ves de este gobierno que te hace pensar eso? No, Macri es un señor que desprecia al peronismo sin ninguna duda. Este gobierno tiene distintas personas que han pasado por distintos gobiernos peronistas. El de Scioli, el de Carlos Menem, incluso el de Alberto Fernández. Entonces, decir que los peronistas que están más o menos cerca de uno no lo son es negar la esencia misma del peronismo en su versatilidad. Y segundo, que cuando dialogás con distintos actores, ellos no tienen una dificultad en dialogar con los que somos dirigentes del peronismo o tenemos cargos institucionales. No lo tienen para nada. De hecho, la verdad que es importantísima la cantidad de dirigentes que tienen distintas recorridos a través del peronismo. Sí. Eso significa, lo que no significa que no sea un gobierno de derecha, ¿no? Claro. Lo que pasa es que este gobierno tiene la virtud de saber expresar sin eufemismos el enojo de la gente. Es como si ahora nosotros tres estaríamos enojados por algo, un X, no sé. Pierde River y yo estoy enojado, si lo dijera de la misma manera que lo grito al lado de mi hijo en la cancha. No lo digo de la misma manera, digo, qué mal que jugó el partido, no digo, de su hermana, ¿entendés? Este gobierno lo dice así, como si no existiera el filtro social, que hizo de ese no filtro la psicología lo de manera con los sistemas de represión que tenemos y moderamos. Bueno, es efectivo en eso. Es realmente muy efectivo, pero no hay en la oposición quien represente la otra mitad de la gente que no se siente contenida. Por eso, yo no sé si es la mitad, digo... se entendió, se entendió. Una porción parecida a la mitad dice, bueno, lo que está haciendo el gobierno me parece bien. Bien. Estaba viéndolo a Ariel Sujarchuk y la verdad que
Es impactante escuchar de un intendente que fue uno de los artífices principales de la constitución del kirchnerismo dentro de la provincia de Buenos Aires, por sus relaciones preexistentes con el kirchnerismo a través de Alicia Kirchner, la propia Cristina, Néstor, que tiene una buena relación con Máximo Kirchner, que ahora diga esto con la brutalidad mileísta que lo dijo. Algo está pasando. Recuerden la semana pasada la foto de Julio Zamora con Facundo Manes, el peregrinar de Juanchi Zabaleta por diferentes lugares del país y la propia provincia de Buenos Aires, Fernando Grey desde la zona sur. Se está reconfigurando el antikirchnerismo y lo va a representar un sector del peronismo. Huelo eso, mientras que en la interna todos se están matando. Y lo que dijo Sujarchuk también, hay que tomar en cuenta esto, que el gobierno está bajando los niveles de adhesión, que hoy ya tiene más imagen negativa al gobierno y inclusive el presidente Milei que la imagen positiva. Ahora, que eso no significa que vayan a tener una oferta electoral para ganarle al oficialismo. No va a pasar. La verdad que están todos con culpa de habernos llevado hasta este nivel de decadencia, de la cual emergió Javier Milei. De esa furia, de esa bronca, de haber dicho lo mismo que decía inclusive Patricia Bullrich en su campaña con respecto a la cuarentena eterna, de lo que decíamos los periodistas que discutíamos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que prefería mantenernos encerrados, como lo terminó blanqueando Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, que dijo que la cuarentena eterna fue una cuestión de marketing, porque medía. Por todo esto es que tenemos esto. ¿Pueden ser los mismos que nos llevaron a esto parte de la solución futura? Y te la debo, ¿eh? Para mí no. Para mí deben armar otra cosa. Armar otra cosa. En un instante continuamos con Sentido Común. Hablaba de las universidades.